no es como ahora, que van más casual, más vestidos de tejano. Al día siguiente me presentaba ya de mecánico, ¿no? Y esos fueron... Tienes 0 clientes. Sin carretilla luego posiblemente no pueden trabajar, no pueden producir, no pueden cargar, no pueden tal. Pero la máquina salió disparada. De las máquinas, como máquinas que suceden, ostras, pero ¿y si la pagas en 3 o 4 veces? Se fue como Superman volando y ya. Sí. Bienvenidos al primer podcast de Hidraltura. Hoy me encuentro aquí con miembros del equipo y simplemente vamos a tener ahora una pequeña charla casual y os vamos a explicar una serie de cosas muy interesantes de este proyecto. Así que nada, empezamos. Tenemos aquí a Verónica y Javier, por favor. ¿Qué tal? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿A dónde vais? Pues yo soy Verónica, soy de aquí de Badalona, nacida en Badalona y bueno, formo parte del equipo de Hidraltura. Muy bien, muy bien. Pues yo soy Javier, también de aquí de Badalona y también como Verónica, pues del equipo de Hidraltura. Ya llevamos unos cuantos años. Muy bien, muy bien. Explícame, ¿cómo surgió esta idea de Hidraltura? Bueno, esto más bien te lo explicará Javier, que fue la idea Bueno, si te candente. refieres al nombre de la empresa, bueno, miramos diferentes nombres que nos gustaban. Al principio, algo que tuviese que ver con nuestros nombres personales, pero no nos acababa de gustar. Al final, intentando mezclar palabras de carretillas, de hidráulica, de altura, y bueno, como acabo de decir, hidráulica de altura, al final nos hace hidraltura. Muy bien, muy bien. Lo que más cuesta, yo creo, al inicio de los proyectos es el nombre del proyecto, ¿no? Seguramente eso fue una... Fue una odisea, pero luego como que se te enciende la luz y dices, ostras, pues esto me gusta, ¿no? Y luego también lo quisimos plasmar lo que es en el logo, que si os fijáis el nombre de Hidraltura, la L está como subida para nosotros en una línea que es un palet y simula como si fuera una carretilla, ¿no? Y es el nombre que quisimos, Lo pondremos por aquí. dar. Oye, muy bien, muy bien. ¿Y tenéis algún detalle más de los inicios de este proyecto, algún desafío que tuvisteis al emprender? Porque al final, pues el equipo como tal, pues tiene su estructura, pero ¿cómo inició todo esto? El precursor entiendo que fue Javier. ¿Cómo surge esta idea? ¿De dónde viene esta pasión por las carretillas? Sí, fue sobre todo Javier porque él se dedicaba ya a este sector, ya trabajaba en una empresa. Sí. Bueno, realmente a ver, venía de otro sector y bueno, y aterricé en este sector y durante un tiempo yo siempre había sido técnico de otro tipo de máquinas, aterricé en ese sector, es un sector que no conocía al principio, pero bueno, era un sector que englobaba, bueno, tanto cuestiones técnicas de hidráulica, de electricidad, de electrónica, y me llamó mucho la atención y a partir de ahí pues fueron los comienzos. Los inicios tengo alguna anécdota, ¿no? Porque claro, al principio la infraestructura era pequeña y entonces, bueno, recuerdo antiguamente los comerciales, no es como ahora, que van más casual, más vestidos de tejano, antiguamente se vestían un poco más trajeado, aunque hiciera muchísima calor, ¿no? Era traje y bueno, y yo me presentaba con mi traje a visitar al cliente, a asesorarle y posteriormente, igual al día siguiente, me presentaba ya de mecánico, ¿no? Entonces, bueno, era un poco, al principio incluso me daba un poco de reparo, ¿no? Pero luego con el tiempo aprendí de que no, que el cliente también lo valoraba esto, ¿no? Que bueno, que había esa confianza, ¿no? De comercial técnico, ¿no? Sí, pero nos hacía mucha gracia porque nos recordaba un poquito al tema este tipo Superman, no solo le faltaba la cabina para hacer free y cambiarse de ropa, ¿no? Increíble. No, está buena esta anécdota. O sea, ibas trajeado y al día siguiente, ¡pah! Estoy aquí en mono. No, está bien, porque al cliente seguro, a más de uno yo creo que le habrá sorprendido, ¿no? Tal vez. Ostras, ayer estaba aquí el tío de pinta fina y hoy me vine aquí, ¿no? Espectacular y es como todo, ¿no? En los inicios de los proyectos es bastante humilde, pero la anécdota de Superman está muy bien. ¿Alguna dificultad que a lo mejor pudiste enfrentar al inicio para emprender este proyecto? ¿Algún tipo de historia que pueda motivar a alguien, aunque sea en otro sector, oye, me pasó esto, pero lo superé y mira, hoy estamos aquí? Bueno, la historia es que precisamente el comienzo fue en el 2007. 2007. Entonces, bueno, sabíamos que la cosa empezaba a ir en general bastante mal, pero aún así dijimos, mira, vamos hacia adelante y a ver qué tal, ¿no? O sea, los comienzos fueron realmente
duros porque aparte de empezar con el cliente número 1, el 2 y No, el 3, no uno. Es que claro, piensa que en el inicio es, sí, haces la empresa, creas con el equipo, la idea, tal, pero tienes 0 clientes. Y claro, esa parte es dura porque a final de mes hay Exactamente, que los vivir de gastos algo. están ahí Sí, igualmente. sí, tú tienes unos gastos mínimos y ingresos 0. Y claro, has de salir a la calle y empezar a conseguir un cliente, otro cliente, y hombre, eso es duro, porque esa puerta fría totalmente, no te conocen, y te has de dar a conocer, que confíen en ti, que vean que trabajas bien, y hombre, eso no es de hoy para mañana. cuesta y aparte, haciendo la vista atrás, ¿no? Vemos que cualquier tontería, una simple reparación de una traspaleta, que es la máquina más básica, pues nos hacía mucha ilusión y quizás perdíamos hasta dinero, porque entre el tiempo de ir, Ajá. pero aún así, mira, ha entrado alguien y que ese alguien te puede llevar a otro alguien o este mismo que tenga más máquinas y mucha ilusión, ¿no? En ese aspecto. Correcto, correcto. Claro, en pleno 2007 hacia 2008 también era un poco casi que el inicio de crisis, fue un Sí, momento sí, fue un momento. oportuno para emprender, como quien dice. Sí. Y claro, en ese entonces tampoco se llevaba tanto el tema de las nuevas tecnologías y literal que era puerta fría, Sí, era sí, es tocar que claro, a puerta fría. no había redes sociales, no había TikTok, no había Instagram, y la gente no compraba tanto online, no había tanta página web online como ahora, era todo, pues eso, visita al cliente, Ujú. y el tú a tú. El boca a boca, que fue el que nos ayudó a incrementar la cartera de clientes, como dice Javier, ¿no? Al final, pues el boca a boca, el que lo hagas bien, oye, pues esta gente trabaja bien, tiene buen precio, tal, eso es lo que nos hizo que, bueno, a día de hoy, pues aquí estamos, ¿no? Increíble, increíble, ¿no? Al final es el mejor marketing, el boca a boca. Pues haciendo un poco de vista hacia atrás, inicios de este proyecto, ¿cómo ha cambiado hasta el día de hoy? ¿Ha habido algún tipo de cambio importante o siempre ha seguido esta misma línea o ha habido algo que no? Empezamos así, enfocados tal vez solo en reparaciones y ahora nos dedicamos a venta de máquina nueva. ¿Ha habido algún tipo de...? No, bueno, en realidad se empezó con el tema de reparación sobre todo, pero también se llevaba el tema de la venta. Lo que ha cambiado ahora es que tenemos el triple de clientes que en un inicio, con lo cual hay más Ujú, reparaciones ujú. y hay más venta de maquinaria. Eso también conlleva que hay ahora más empleados que cuando se comenzó, lógicamente. El equipo era mucho más pequeño, ahora somos más grandes. Y luego ahora pues un par de añitos así, pues también se ha añadido la compra, la venta online, que Ujú. antiguamente era una simple página web de Hidraltura y los servicios que ofrecíamos, y ahora pues bueno, ofrecemos la tienda online para poder llegar a más sitios que no solo sea Barcelona y Badalona, que sea el resto de España, Ujú. con productos varios, pues tipo desde una mesa elevadora hasta una simple rueda, Ujú, ujú. y Ah, que ok. puedas llegar a más gente. Ok, ok. Es decir, maquinaria completa, recambios y también realizáis reparaciones aquí, como un servicio Claro, lo que es integral. reparación solo lo hacemos aquí en Barcelona y provincia, Ujú. lógicamente por cercanía, porque Claro. no tiene sentido ir a Sevilla a dar un servicio, ya Ujú. tienen allí, lógicamente, alguien que le haga el servicio, Ujú, pero lo ujú. que es en venta de producto tipo transpaletas eléctricas o manuales o lo que te digo, Ujú. mesas elevadoras, pues todo esto sí que lo servimos al resto de España. Vale, vale, vale. Entonces casi que es una suerte que nos tenga por aquí cerca porque vais en persona a hacer Sí, el... sí, así nos puede conocer in situ, sí, Oh, sí. genial, genial. Y también nos pueden visitar, ¿eh? Pues abierto a visitas, chicos, podéis venir, están invitados. Exacto. Muy bien. No sé si recordáis tal vez cuál fue el primer gran proyecto significativo que llegasteis a tener. ¿Cómo es eso para ir a altura? Si no tengo contexto absoluto, ¿qué sería un proyecto significativo? Y si recordáis cuál fue el primero. Hombre, yo creo, luego han habido bastantes, ¿no? Pero en un inicio, como te comento, que eran tan poquitos clientes y tal, Ujú. claro, el primer proyecto grande para nosotros fue la primera máquina grande vendida. Mm, Porque, claro, para nosotros fue muy importante. Bueno, ¿Recuerdas cuál fue? recuerdo que fue una máquina de 5 toneladas Wow. y, bueno, nos hicimos fotos en ella y, bueno, como si fuese... Sí, sí, La sí. verdad es que era una máquina difícil de vender, ¿no? Sí, aparte es eso, no es la típica máquina, porque bueno, lo normal pues es una máquina, una carretilla, si es carretilla, claro, transpaleta hablamos de otra cosa, pero carretilla hablamos de una de 1000 kilos, 1500, claro, es que encima esta fue de 5 toneladas, claro. wow. Era un maquinón y nos hizo ilusión porque es que fue la primera, no, ya no por el tonelaje, que también ahora sería importante, Ujú. sino por la máquina en sí, por ser la primera.
O la primera y además una, entiendo que especial, ¿no? Especial, No- sí, 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 sí. Sí, porque no es habitual, todo el mundo no necesita máquinas de ese tonelaje. Debe ser una máquina gigante, es que ni me la imagino, a lo mejor luego ponemos una foto por aquí, Sí, pero ya buscaremos una foto, sí, tiene sí, que pero ser Es un mira, tanque, es como un pequeño tanque parecido. Sí. ¿Y qué tipo de aplicación tiene esta máquina? ¿Para qué la utilizarían? No sé. Bueno, en este tema, en este cliente era automoción. Ujú. Era un cliente que dependía de la automoción Volkswagen del País Vasco y tenía aquí como una especie de sucursal. Y bueno, entrando, en este caso Verónica fue bastante hábil Ujú. y recuerdo que había otro fabricante que estaba detrás, estuvo a punto, pero al final se quedó la roja. bueno, es que siempre tenemos compañeros ahí, es difícil que estés tú solo. Claro, obviamente, obviamente. Y más cuando es algo así tan me imagino que, bueno, le interesa a todo el mundo, por supuesto. Claro. Oye, muy bien, muy bien. Y solo así para yo tener, ¿cómo se llamaba esta máquina? ¿Tiene algún nombre en concreto? ¿Es la Bueno, Terminator 3000 o...? No 5000 tiene, más bien. no tiene ningún nombre en Ujú. sí, es carretilla de 5 toneladas y ya está. eléctrica y Eléctrica. También eléctrica. Pero sí, sí, se le podría haber llamado Terminator o lo que quieras. Terminator 5000. Muy bien, muy bien. ¿Qué consejos o lecciones del pasado todavía aplicáis a día de hoy? No sé si tenéis a lo mejor en el equipo alguna especie de lema o y de la altura se asocia con... Bueno, nosotros siempre lo hemos asociado y lo asociamos con el tema de confianza, en el aspecto de que para cualquier cosa siempre hemos mirado y siempre miramos por el cliente antes que por nosotros. Ujú. En muchas ocasiones te puedo garantizar que se ha perdido dinero. eh, o se ha dejado de hacer una venta porque no vemos claro que lo que el cliente nos pide le vaya a servir. Y si no le sirve, preferimos no venderlo. Nosotros vender por vender es algo que nunca hemos hecho y seguimos sin hacer. Por eso digo a veces lo de perder dinero, ¿no? Ujú. O en una reparación ofrecerle otra cosa que a lo mejor para ir a altura no es lo más conveniente o es lo que otra empresa a lo mejor no haría, pero nosotros miramos porque el cliente si se puede ahorrar algo de dinero y no hacer otra cosa, pues bueno. Entonces, a eso me refiero, ¿no? De la confianza que siempre hemos Bueno, mirado. también la confianza en la reparación en este caso. Ten en cuenta que la reparación, cuando vas a visitar a un cliente, el cliente, tú le dices, le haces un test a la máquina, un diagnóstico y bueno, sobre lo que tú le digas, él tiene que fiarse o no, ¿no? Entonces, le puedes vender la moto un poco a veces, Claro. ¿no? Entonces, bueno, cuando hay una confianza, decir, a ver, lo que te estoy diciendo es lo que le pasa, pues claro, ahí se trata de ese vínculo, ¿no? De que al final lo que tú le digas lo que le digas, te va a creer, ¿no? Pero para eso falta un tiempo, para que el cliente al final se dé cuenta de que lo que le está diciendo, le diga lo que le diga, va a ser verdad. Claro, claro, claro. Bueno, es que la confianza es algo que como solo se construye a lo largo del tiempo Claro. y eso pues... Sí, que no es algo que lo digas, claro, nosotros también lo tenemos que demostrar y claro, a nuestros clientes al menos se le ha demostrado al cabo de los años que ven que cuando vamos damos el diagnóstico que es y lo que te digo, ¿no? Si podemos hacerle abaratar algo y tal, no le vendemos una cosa por otra. Y eso al final el cliente no es tonto y el cliente se da cuenta. Recuerdo no hace mucho, que lo he explicado también en algún vídeo, con el tema de las traspaletas eléctricas, ¿no? Encontrarme con un cliente que dice, oye, es que fulanito o esta empresa la tiene 100 euros más barata que vosotros. Si me lo dejas al mismo precio, os la cojo a vosotros. Y claro, no solo es el precio. Nosotros, por ejemplo, en las traspaletas eléctricas damos garantía en piezas y en mano de obra. Y la mayoría de las empresas solo te dan garantía en piezas. De manera que si a ti a lo largo de ese año de garantía te sucede algo, solo que te cobren a 50 euros la mano de obra, una vez que hayan ido dos, ya tienes esa diferencia de precio que me está diciendo. Y claro, yo siempre le digo... cómprasela, dice, no, pero es que prefiero a vosotros porque me dais más confianza, ya os conozco, sé cómo trabajáis. Claro, yo tengo que dar un valor a ese servicio que ofrezco y a esa... Digo, yo te invito a que preguntes si te entra la mano de obra y la garantía. Y si te lo hacen igual que yo, cómprasela a ellos. Pero si no, yo me tengo que mantener en mi precio porque es que si no, no te puedo dar el servicio correcto que yo quiero ofrecerte. Pues efectivamente, lo pregunta y solo le entran las piezas. Al final, ¿qué sucede? Pues que el cliente decide pagar esos 100 euros más. ¿Por qué? Porque al final te beneficia que te lo cubra todo, pero encima estar con alguien fiable, que saben ya cómo trabajamos y que saben que lo que le pase no le voy a engañar. Claro, a veces el hecho de que otro te lo haga más barato, pues igual no trabaja igual. No digo que trabaje mal, pero igual no lo hace como yo. Y claro, al final la gente quiere
lo bueno de los otros, pero con lo bueno mío, y no puede ser, Claro, claro, un tienes... mix ahí. Claro, yo por eso les doy la elección, oye, yo te ofrezco esto, valóralo, pregunta, y si ves que es lo mismo, cógelo, no pasa nada, pero si quieres lo mío y Correcto. quieres mi servicio, claro, el servicio al final hay que pagarlo, tampoco podemos trabajar gratis. Entonces, claro, sí que damos un servicio y sí que tal, pero claro, si tenemos esa diferencia de 80 o 100 euros, pues al final es por algo, ¿no? También. Correcto, correcto. Simplemente, yo tampoco lo sé, te digo, ahora te iba a preguntar, la garantía de, ¿cómo lo has llamado? De mantención, ¿no? Garantía de servicio, Bueno, la garantía está la garantía en piezas empieza, y luego correcto. está la garantía de mano de obra. Quiere decir que, por ejemplo, si se te estropea una pieza dentro del año de garantía, tú puedes decir, pues Ah, claro. la pieza te la voy a dar. Yo te suministro la pieza. O te la montas tú, o si quieres que te la monte yo, te voy a cobrar el tiempo de montar esa Claro, pieza. vale. Entonces eso es la mano de obra de esa garantía. Claro, y eso vosotros ya lo incluís dentro de esta garantía. Claro, nosotros incluimos las dos cosas y la gran mayoría de empresas sí que cubren la garantía, pero solo en piezas. Entonces, claro, pues es lo que te comento, si te lo montas tú pues no hay problema, eso que te has ahorrado, pero si te pasa en los 2 años dos cosas, pues lo vas a tener que Es de pagar. 2 años esta garantía. No, De un año. digo que si en el año te pasan dos cosas, Ah, vale. si en el año te pasan dos cosas, pues Ujú. estamos hablando de 1 hora de mano de obra, pero a lo mejor la persona que la mire se tira 2 horas mirándolo, solo con una cosa que te haya pasado. Quiero decir que es importante, que al final la garantía, que a mí me gusta cuando a veces nos comparan, que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No podemos comparar cosas diferentes porque entonces no hablamos de lo mismo, sería injusto. No, es así, es así. Es como yo que sé, cuando miramos una carretilla o algo, no, es que esta vale, sobre todo en las de ocasión, no, es que mira, esta tal, bueno, es que no es la misma máquina. Claro, no es lo mismo una máquina de 1000 kilos que una de 5000, lo que hablábamos antes, no es lo mismo una que suba 3 metros que una que suba 5, no es lo mismo una que tenga un replegado bajito para los camioneros que entre en un tráiler, perdón, en un contenedor. Pues cada una tiene un precio en función de esas características que la hacen única, ¿no? Claro. Entonces, claro, a veces, sobre todo en ocasión, cuando no comparamos precios, pues hombre, no. Hay que mirar la máquina y por eso a nosotros nos gusta decir, nosotros te ayudamos a encontrar la máquina que necesitas en este momento, pero la precisa, no cualquier máquina. Porque a veces hay clientes, no, es que quiero esto y tal, y cuando estudiamos su caso bien, decimos, es que esto no te va a ir bien. Y que ahí es cuando entra lo que te digo, que no vendemos por vender, ¿no? Porque a veces vamos y yo por vender podría decirle, sí, tú quieres esto, ahí lo tienes. Pero es un cliente que sé que mañana va a decir, ostras, Verónica, pues no me va bien, no me sube la rampa, no me llega a la última estantería porque ha comprado lo que él ha creído o lo que le han dicho. No, nosotros vamos, estudiamos el caso y si tienes una estantería 7, yo no te puedo vender una máquina que llegue a 4, porque no te va a servir, porque para lo que tú quieres no te va a ayudar. O vas a tener una estantería 4 y perdiendo el espacio que tienes hasta 7 porque no te llega la máquina. Algo súper importante, la verdad, porque hoy en día, un poco con las prisas que tiene todo el mundo en general, no, ya, véndemelo, no sé qué. Bueno, más que con las prisas, a veces es por tema precio. Bueno, buscas una máquina económica, relativamente, bueno, más que económica, te quiere gastar, como todo el mundo, lo menos posible, ¿no? Entonces, claro, hay que aconsejar de que, bueno, mejor gástate algo más y así dentro de unos meses o no llegar al año, no te gastarás más. Si te gastas ahora muy poco, es posible, bastante posible, que en poco tiempo te tengas que ir gastando, y eso es un poco a veces lo que hay que intentar transmitir, ¿no? Claro, a veces eso, nos encontramos con clientes que hacen una compra relativamente barata y claro, a los 2 días nos llaman, vamos, y la batería está muerta, ¿no? Lo siguiente, pues claro, a lo mejor se hubiera gastado un poquito más en una que la batería esté un poquito más decente y para lo que él la iba a usar, que se gastó poco precisamente por eso, es que la iba a usar muy poco ya, pero claro, a lo mejor gastándote un poquito más hubieras tenido una máquina con una batería un poquito mejor y para lo que tú la usas sí que te hubiera durado años, ¿no? Que ahora, pues sí, ¿qué te ha costado? 1500, 2000, 3000, pero ahora te tienes que gastar 4, ya no te sirve. Ya no te ha salido tan barata. Claro, Tampoco entonces, va a ser tan duradera, ¿no? Claro. Entonces, por eso a veces para nosotros es fundamental poder asesorar bien, ¿no? Ya te digo, nos encontramos con muchos clientes que nos llaman precisamente para eso, clientes que ya lo son y le han ofrecido alguna máquina de alguna empresa que cierra o algo y nos piden asesoramiento, llaman a Javier, si puede ir a ver la máquina con ellos y bueno,
pues al final la gente es lo que te digo, ¿no? Tienen en nosotros esa confianza que aunque no nos compren la máquina a nosotros, porque es cierto que le han ofrecido algo a alguna empresa que cierra y tal, pues oye, estamos para ahí para eso también, para ayudarles en lo que necesites y si le podemos aconsejar si es buena compra o no, pues no hay ningún tipo de problema. Que deciden comprárnosla a nosotros, pues también encantados, pero entendemos que a veces pues tienes un primo, un tío, un tal que tiene una máquina que le sobra o que cierra la empresa o algo y entendemos que al final esa compra se haga de otra manera, ¿no? Claro. Pero nos tienen ahí para eso y para posibles averías futuras que esperemos no tengan muchas, pero bueno, que se dejan aconsejar por nosotros al final, ¿no? Bueno, al final es como un servicio técnico excelente, ¿verdad? Prácticamente sois como unos doctores, ¿no? Os pueden, oye, ¿qué le pasa a esta máquina? O es una especie de doctor, o incluso hacéis el traje a medida, ¿no? Para aplicaciones de, oye, necesitas una máquina Claro, de estas características. Ujú. Bueno, eso es algo súper importante, la verdad que yo creo que a la hora de comprar una máquina yo creo que hay que valorar, porque entiendo que obviamente todas estas máquinas, igual que muchas otras, las puedes comprar o por internet o que te venga de China o de donde sea, pero no tienes ningún tipo de asesoramiento. Entonces, claro, aquí es verdad que esta parte la tenéis más que cubierta. Claro, es que eso pasa, por ejemplo, con las traspaletas. Hay mucha gente que la compra así, como tú dices, tipo AliExpress o algo así, y claro, luego cuando vienen aquí se encuentran que no saben ni dónde repararla porque no conocen a nadie o directamente Transpaleta manuales nos hemos encontrado que vienen a repararla y es que no tiene reparación. O sea, son las típicas de cuando se estropean ya la puedes tirar porque no... Bueno, eso os lo dirá Javier Sí, más bueno, que... hay un tipo de traspaletas manuales bastante económicas que al final el propio fabricante te dice que cuando se estropee, pues es de usar y tirar. Bueno, es otra opción, es una opción más económica, usar y tirar, pero bueno, al final si cada cierto tiempo tienes que comprar una, pues bueno, los números igual ya no te salen. Que ves, esa es otra duda que tienen también muchos clientes nuestros, el tema de si reparar traspaletas o no, porque reparar traspaletas manuales no es que sea para la empresa tipo nosotros, tipo Hidraltura, Mucho beneficio. no es que deje mucho beneficio. Y por eso la gran parte de la mayoría de las empresas no es un producto que reparen, directamente se venden nuevas y ya está. Nosotros sí que hemos decidido dar ese servicio. Porque bueno, entendemos que hay mucho cliente, mucho camionero, mucho tal, que bueno, siempre van apurados con el dinero y tal, y depende de lo que le pase a la transpaleta, pues le puede valer la pena la reparación y no hacer la inversión de una nueva. Y, y eso, bueno, Javier también más o menos Bueno, se sabría trata un poco de explicar valorar, cuándo ¿no? A vale la veces pena y cuándo no. una traspaleta manual, está hablando Verónica, es una máquina relativamente económica dentro de la maquinaria y bueno, ya un momento que si pasa de un precio X y sobrepasa el 50-60% de lo que es una nueva, se aconseja siempre no repararla. Porque si no, digamos, haces una inversión, pero nadie te dice que en un tiempo va a volver a caer. Cuando se trata de reparaciones pequeñas, de poco valor económico, pues se hace ningún problema y bueno, y así a veces también lo que solemos hacer es como un plan prever, o sea, cuando ya la traspaleta está muy mal, ¿vale? La reparación es cara, pues la cogemos una cantidad y podemos venderle otra, ¿no? Entonces, bueno, hacemos ahí un círculo que a veces puede ser aconsejable. Y el presupuesto lo hacemos gratuito, nos la traen aquí, la transpaleta manual, la miramos y le decimos si vale la pena la reparación o no. Si vale la pena, se le dice el importe, si acepta se repara y si no, no se cobra nada, se la lleva y hemos perdido nuestro tiempo. Por eso digo lo de que económicamente no tal, pero bueno, es un servicio que nos gusta dar a nuestros clientes y los que no son clientes, porque nos viene mucho cliente nuevo con la transpaleta. Pero bueno, está bien Bueno, que se manual, sepa. económica y también eléctrica. Todo lo que traen aquí, traspaleta eléctrica, manual, siempre Sí. hacemos presupuestos sin compromiso. Transpaleta manual y eléctrica, sí, todo lo que es. Carretillas no, porque aparte tampoco se trae aquí, pero lo que son transpaletas es presupuesto Vale. totalmente sin coste. Para lo otro entiendo que si es por aquí cerca os tendríais que desplazar. Claro, ahí está que se entienda que no lo hagamos gratuitamente, porque claro, imagínate, al final nos pasaríamos el día yendo a los clientes, luego no sabemos si vas a reparar o no vas a reparar y estaríamos trabajando gratis y Obviamente. al final, claro, las empresas del aire no se pueden mantener, tenemos que tener una coherencia con las cosas que hacemos y los gastos que tenemos.
No, no, correcto, correcto. Y tenéis ya una parte de servicio importante que para las paletas que ya es gratuito. Y lo otro se entiende que, oye, no vas a traer aquí la máquina. No, a veces se trae, ¿eh? A veces se trae Bueno, a cuando- veces se trae, pero porque precisamente a lo mejor la reparación es complicada, conlleva mucha cosa para quitar y es cuando menos se puede hacer gratis, porque claro, A veces se trae, se contrata un porte, un camión especial para traerla, se repara aquí en calle, pero bueno, estamos hablando de a lo mejor 10% o quizás algo menos, ¿no? Del total. bastante menos. Casi todo lo que se puede se hace en casa del cliente para abaratarle precisamente pues eso, el coste del transporte y tal. Lo que pasa es que hay reparaciones, bueno, eso es que Javier es más técnico y yo me meto un poco donde no me llaman, pero sí que hay reparaciones que cuesta más localizar y hay que hacer pruebas diferentes y claro, ir al cliente, hacer la prueba, ahora no falla, vuelvo, tal, sería muy costoso. Sin embargo, si la traemos aquí, hacemos las pruebas nosotros aquí sin movernos y entonces, claro, para el cliente es más económico porque no le metes esas horas de ir y venir y de Obviamente. estar. Entonces, es por eso, por lo que a veces se trae la máquina aquí. ¿Cuál diríais que es la reparación tipo más común que suele haber? Entiendo que depende de la máquina, ¿no? Pero ¿qué es lo más común cuando os traen una máquina? Pues mira, Cuando, bueno, hay reparaciones muy comunes que son hidráulicas, que son, bueno, los latiguillos hidráulicos es un elemento de la máquina que por desgaste al final suele romper. Entonces, bueno, es un tanto fuera, pero es bueno, es una reparación que se suele hacer fuera, ¿eh? O sea, en casa del cliente. Ajá. Pero sí que es que tarde más o tarde menos, al final tiene su vida. Las baterías también es un elemento que, claro, que al final las baterías son ciclos de carga y tienen un tiempo y al final pues se van estropeando, ¿no? Ahora actualmente han salido las baterías de litio, menos mantenimiento. Bueno, hace unos años que han empezado, habrá que esperar unos cuantos años más a ver cómo es el resultado. Pero bueno, en principio por ahora tiene bastante buena pinta, ¿no? Ok, ok, claro, ahora está todo el tema de las baterías de litio bastante, bastante fuerte. ¿Y se nota realmente una diferencia frente a las tradicionales? Sí, se nota, a ver, cuando cualquier elemento de cualquier máquina, en este caso una carretilla, ya el cliente no la tiene, digamos, que estar encima con un mantenimiento, aunque sea básico, como una batería, que es el relleno de agua destilada, que no se te vacíe, las cargas, claro, las cargas tienen que ser cargas, las de plomo antiguas tienen que ser cargas, digamos, ciclos completos, descargas, cargas, y tal. En cambio las de litio, pues bueno, la nueva generación y mantenimiento, las cargas pueden ser parciales, todo eso, claro, son beneficios, son beneficios. Actualmente es un beneficio, lo que ocurre que, bueno, que todavía es un elemento excesivamente caro, una batería de litio, hasta que no haya un proceso de tiempo que ya esté insertado en el mercado, no el de automóvil, sino el de las carretillas, pues bueno, es como todo, ¿no? Ya cada vez se fabricará más y al final el precio irá bajando. Claro, de momento todavía es la novedad y como novedad pues Claro. lo pagas Lo a precio pagas. de novedad. Lo pagas, lo que pasa que el que lo prueba, No vuelve. que lo prueba está encantado. Está encantado por lo que hablamos, ¿no? Porque no tienes que estar tan pendiente de la batería, te vas a comer, por ejemplo, y la pones a cargar un ratito y ya lo tienes para lo que te queda de tarde, cosa que la otra, pues si te has quedado sin, Hasta o que no se paras ya, complete, ¿no? claro, pero si tarda 8 horas y te has quedado sin por X motivo a las 4, a las 2 de la tarde, ya ese día lo tienes perdido. Esa tarde no hay batería, no hay carretilla. Bueno, le puedes hacer una carga parcial también, pero no es recomendable Bueno, para ese tipo de batería. pero que como- la estás cargando, digamos. Pero como técnico, Javier, no recomiendes eso. No, lo digo como Corta. visualización. No digo que corte, pero claro que se puede hacer. En esta vida todo se puede hacer, pero Se claro, puede y no es recomendable, vas, ¿no? vas recortándole vida a esa batería. Al final es cuando la vas estropeando. Claro. Entonces, por hacer todo se puede hacer, pero claro, no es recomendable porque tú mismo Y seguro que lo hará la gente en Claro, su claro, si es que- almacén. si Oye, es que que lo necesito hace. mover esto hoy, pues lo lo utilizo. hacen como que lleguemos nosotros a algo y está seca de agua destilada y dices, bueno, ¿desde cuándo no le ponéis agua destilada? Hemos llegado a poner, Javier, hasta 80 litros, ¿no? De agua, a veces una barbaridad. Y eso es matar la batería. Luego dices, oh, es que ya no me aguanta, hombre. Hombre, está seco. ¿Cómo te va a aguantar? O sea, que por eso insistimos también mucho el tema del mantenimiento, ¿no? Que tengan a alguien siempre que hagan una revisión, porque esto del mantenimiento legalmente es obligatorio hacerle una revisión al año Una al año, sí. a la maquinaria, mínima una al año, pero la gente como que no
no lo asume. La carretilla es un producto que lo tiene como una masa más en su empresa. No, sin carretilla luego posiblemente no pueden trabajar, no pueden producir, no pueden cargar, no pueden tal, pero a la hora de mirarlo en sí es como, no sé explicarlo, como un sobrante ahí que no me moleste. Entonces, claro, cuantas menos cosas le dediques a la máquina económicamente y menos gastos, mejor. Entonces la revisión dice, bueno, cuando le pase algo ya te llamo y ya reparas. Y no se dan cuenta que a veces hay averías que las hubieras evitado con esa simple revisión. Yo recuerdo un caso que lo tenemos incluso puesto en alguna noticia del impacto que nos dio, que va a parecer una tontería y medio increíble, pero fue así. De la misma suciedad que tenía la máquina, por una avería, una chispa tal, se incendió la máquina. Y dices, a ver, una revisión, que estamos hablando de 70 euros y te has quedado sin máquina, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Ostras, yo creo que sí que vale la pena. Bueno, es un poco con que se conciencie, digamos en este caso el cliente, el que tiene la carretilla, de que bueno, es un elemento más de la empresa que es importante, ¿no? Importante, aunque no fabriques, tú fabriques en tu empresa cualquier tipo digamos, de pieza, y la carretilla sea para mover esa pieza, pero bueno, al final está dentro de ese proceso productivo, Claro, ¿no? es lo que hablamos. Forma parte del flow de la empresa. Claro, es lo que hablamos, no se dan cuenta, pero luego dices, ostras, ven, que la máquina tal, ostras, no le das importancia, pero luego si la máquina no funciona no puedes trabajar, con lo cual, ostras, pues sí que es importante. Y es lo que te digo, el tema de las revisiones es que es importante ya no porque sea obligatorio legalmente, es que a veces han fallado frenos, los frenos conlleva un accidente de tu trabajador, de ti mismo, de tus instalaciones, o sea, ya verías que dices, ostras, te puede dar un buen susto y es importante, y no solo llamar cuando se me ha roto el latiguillo. Y bueno, ahí estamos, nosotros damos mucha información. La típica pelea, ¿no? Sí, damos mucha información, insistimos, lo decimos, pero más que nada por eso, ¿no? Ya por temas de seguridad, ¿no? De Claro. decir, ostras, puede ser algo importante, nos lo tenemos que tomar en serio. Y luego lo que hablamos, si al final puedes estar sin carretilla o sin apilador, no, porque entonces, pues entonces lo tienes que tratar bien y tienes que ver que es importante en tu empresa, ¿no? Y que esa pieza tiene que estar bien y que la tienes que tener al orden y al día y todo correcto cuando empieza tu jornada, ver que todo funciona y ver que todo está bien. No sé si esto es algo que a lo mejor también depende un poco de la cultura de esa propia empresa, o es algo en general que notáis que todo el mundo no lo termina de Yo creo que hacer de la bien. cultura, ¿no? Bueno, yo no hablaría tanto A de ver, la más cultura que de la nada te lo empresa. digo porque, por ejemplo, a veces cuando compras máquinas, si las compras, por ejemplo, fuera de España, en Europa, Holanda, Dinamarca o Alemania, la máquina está mucho mejor conservada con los mismos años que no aquí. Entonces, al final te das cuenta que sí que es cultura. Es cultura de aprendizaje, por eso te comento. Bueno, sí, en ese aspecto sí, yo pensaba que te referías, yo me Pero refería bueno. a cultura de la empresa, no cultura de la persona que se encarga de decidir que eso sea así, porque luego cuando tenemos empresas que tiene esto del tema de riesgos laborales, la ISO y tal, descuida que al menos la del año sí que te la va a hacer, ¿por qué? Un protocolo a cumplir. Exactamente, entonces yo creo, pues eso, que ya es más bien más eso de, yo creo que es eso, más de la persona que lleva el tema, pues que lo vea más importante o menos importante. Al final, todo, bueno, pues la cultura. También imagino que tal vez, no sé en todas las empresas, pero a lo mejor la primera vez te pilla de sorpresa, tipo, no he hecho el mantenimiento, en lugar de algo de, por ejemplo, 70 euros, buah, la reparación me cuesta pues 5 veces más o lo que sea. Entiendo y quiero pensar que a las próximas sí que harán este mantenimiento preventivo, ¿no? Cuando has tenido ese primer susto, o tampoco. No, es lo que te digo, el cliente que tiene muy claro que la máquina se estropea y que te va a llamar para reparaciones, sigue teniendo claro que no te va a llamar para una revisión. Okay. Que cuando le pase algo te llama y ya está. Él ya asume ese coste extra, ni lo piensa que ha sido por no hacer la revisión. Se le ha estropeado esto y lo arregla y fuera. Okay. Nosotros en muchas ocasiones nos preguntan en el mantenimiento de la batería, porque como siempre es un tema que nosotros sí que lo hacemos cuando vamos a hacer revisiones, pero el tema del agua destilada, el mantenimiento lo suele hacer el cliente. ¿Cada cuánto hay que echarle agua a la batería? Es una pregunta bastante habitual, ¿no? Porque claro, cuando te encuentras, oye, le falta agua, sí, pero cada cuánto tiempo hay que echarle. Bueno, no depende del tiempo en sí, sino de las cargas, ¿no? No es lo mismo, digamos, que tú cargues cada día al toro que evaporas agua destilada, que entonces le tendrás que hacer un visual
de cómo está el agua cada semana, que bueno, que seas una empresa que no la utiliza tanto, tengas que hacer una carga pues cada semana. Entonces a lo mejor una vez al mes pues tendrás que hacer un visual de cómo está la batería, ¿no? Entonces a veces ya, pero no sabes cómo hacer, incluso a veces hazte un cuadrante aquí al lado y te vas poniendo carga eléctrica, carga, cruces, algo muy simple para que sea muy visual, y cada 4 que te salga agua destilada, ¿no? Para que se vea, ¿no? Porque es bastante común que lo repites y lo repites y al final como que es una cosa que se evapora y no acaban de memorizar, ¿no? Entonces, hazte un cuadrante aquí, hazme caso que así, y hay mucha gente que se ha empezado a poner cuadrante para el tema del agua con las X, y las típicas X, pan, cargo, le toca agua y firma del que lo hace, y así, bueno, hay mucha gente que Claro, le está es lo funcionando. mínimo que dice, bueno, ya que no lo hacéis revisión, al menos esto tenerlo Es a claro, veces tener ahí hacer el unos cuadrante. patrones, ¿no? Hacer unos patrones que esté al cargo diga, hostia, pues pam, pues toca esto, ¿no? A veces es un poco esto, es sencillo, pero No, y ¿sabes qué pasa? Que porque no son conscientes de lo importante de esa tontería del agua. Que una batería vale muchísimo dinero y que por esa tontería de no echarle el agua te cargues esa batería, ¿no? Yo creo que si la gente fuera más consciente de lo importante que es echarle ese agua, yo creo que a nadie se le olvidaría. Si tú lo pones en una balanza, el ser consciente de echarle ese agua a cambio de luego gastarte 4.000 o 5.000 o lo que depende de cómo sea la batería, Hostia. lo cambiarían, pero por eso nosotros somos los que estamos ahí, haz el cuadrante, haz esto, ellos siempre están, ostras, otra vez no lo habéis echado, has hecho cuadrante, no, tal, y están siempre muy encima por ese tema, ¿no? Por al menos ayudarles de lo alguna que manera, hablábamos ¿no? antes, si nosotros igual pues ya pensar, mira, no le eches No le digo agua, nada y que luego le cambio la se batería. jode la batería, pues mira, tendrá que cambiarla, ¿no? Es un poco, pero bueno, hay que a veces un poco decir, hostia, hay que ser un poco más, en ese aspecto más sincero, ¿no? Más íntegro, ¿no? Un poco de sentido común también, ¿no? Del sentido común humano, oye, pues miro bien por ti y... Bueno, pero es lo que te digo, que lo que hablamos, que se podría hacer, es una cosa que al final se la ha estropeado, no es culpa tuya, ellos ya saben lo del agua y no se la ponen, no tienes tú por qué estar ahí cada mes recordándole o cada vez que vas Como una recordándole, niñera, ¿no? Prácticamente. ¿sabes? Y bueno, ahí entra lo que hablamos, ¿no? De que nosotros siempre vamos a mirar por ellos todo lo posible e intentar, pues eso, que no llegue ese cambio de batería antes de tiempo, al menos. Ya se estropean solas. No aceleres el proceso, Exacto, no lo llames antes. Algo que quería preguntar brevemente, pero porque me estoy culturizando ahora a medida que hablamos. Yo no sabía esto de que hay que echarle esta agua a las baterías. ¿Cuál es ¿Hay algún tipo de razonamiento técnico, obviamente? Sí. Bueno, sí, digamos que una batería va compuesta por una serie de placas positivas, negativas, con un aislante, y luego se componen de ácido sulfúrico, que es, digamos, lo que no se gasta, no se evapora, y el agua destilada. Entonces es un componente. ¿Qué quiere decir? Que el agua destilada, cuando la cargas de la máquina, pues bueno, es agua, y con electricidad llega un momento que evaporas agua, y ese agua, pues bueno, Hierve. hay que irla rellenando. Hierve y siempre hay algo que se va perdiendo. De hecho, las baterías de siempre, las de los coches ahora ya no se recuerda, pero antiguamente las baterías de coche llevaban unos tapones que había que ir rellenándolas con agua destilada también, pero con el tiempo se hicieron estancas, también se estropean más por este tipo, porque ten en cuenta que aunque digan que las baterías de los coches no tienen mantenimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que evaporan el agua, tocan arriba en el tapón, ese agua condensa y teóricamente vuelve a bajar, pero hay un porcentaje que ya no se recupera. O sea que si tú, por ejemplo, antiguamente las baterías de los coches aguantaban 6, 7, 8 años de vida o más. Ahora una batería de coche en 2, 3 años ha cascado. Aparte de por otras razones, una vez que son baterías estancas, ¿no? Ya no se rellena, ya nadie rellena baterías. Pues mira, yo esto no lo sabía. No sé si a lo mejor los clientes tienen este mismo problema. Es que no lo sabía. A ver, en teoría deben saberlo en el momento que tienen la máquina, porque nosotros, por ejemplo, cuando vendemos alguna, sea nueva de ocasión, es una cosa que tienes que explicar dentro de la puesta en marcha. No, hay gente que no lo sabe, no vende sin saber. Claro, pero ahí voy. ¿Qué sucede? Que lo compra una persona, pero luego a lo mejor el que la lleva, el que la gestiona es otra, claro. que ha entrado y nadie le ha explicado nada, y cuando se lo dice, pero esto se quita esto, es que no tiene ni idea. Entonces el problema está en esa falta de información que no le llega al que de verdad la está manejando y tal. Pero si no, en teoría sí que deben saberlo. Es algo, yo dudo que nadie venda una máquina ni nueva ni de ocasión y no explique cómo funciona. Unas partes mínimas. No, pero aunque lo expliques, Verónica,
cuando pasa, el que está acostumbrado a tener carretillas, que es habitual que lo sepa, pero el que compra una carretilla por primera vez, este cliente le tienes que avisar porque no lo sabe. Claro, no lo sabe, pero es lo que estoy diciendo. Pero tú le vendes esa máquina nueva o de ocasión y se lo explicas. Nosotros Oye, sí, esto va pero así. cuando tú compras, digamos, Ah, no, si la compras online o en China o lo que online y hablábamos, tal, ahí no no se te le van a va a explicar explicar. nada. Y Toma tu máquina, entonces búscate Claro. encontramos que nosotros Tú- cuando vamos a hacer el mantenimiento sí que cae en la sorpresa de que Sí, sí, no, nadie le había dicho ahí te nada. tengo que dar la razón. Si la venta se ha hecho no físicamente y tal, claro, ahí nadie, en el producto no te pone, recuerde que hay que cargar, no, eso no es una cosa que salga en la web. Wow. Pues mira, a lo mejor pues, podría llegar a ser un servicio también a dar, ¿no? Suscríbete a nuestro sistema de recordatorio de... Sí, sí, algo, también. algo se puede montar ahí seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo charlaremos, a ver qué podemos hacer por ahí. Muy bien, muy bien. Si os parece, tenemos ahora, porque creo que es una parte también súper interesante, 4 cositas de dudas que tengo aquí anotadas que pueden tener el comprador típico. Tal vez son muy sencillas, pero bueno, son dudas que yo creo que pueden valer la pena de explicar, como por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas o las claves de optar por una carretilla eléctrica en comparación con cualquiera de las otras opciones disponibles? Yo entiendo que la eléctrica es mejor, ¿no? ¿Cuáles son estas Bueno, ventajas? eso de mejor o peor es relativo. Las eléctricas es mejor para interiores, es mejor porque por ruidos, por humos que no echa, pero bueno, hay en ocasiones que una de gasoil, cuando estás fuera en la calle no tienes oportunidad de punto de carga, la máquina le va a llover, o sea, de estar Claro, la tienes en la intemperie. pues claro, este tipo de máquinas va a tener que ser gasoil, aunque las eléctricas últimamente las están fabricando, hay un tipo de eléctricas para sustituir el gasoil en plan, no tan bien sin punto de carga, porque va a necesitar un punto de carga, pero sí para, digamos, Son bastante estancas sí, que se pueden mojar. para la lluvia, no para un diluvio, pero para una lluvia moderada y eso, las están haciendo para que los motores y la electrónica, que es lo más sensible a la humedad y a la lluvia, pues esté protegido, ¿no? Y Digamos. luego las eléctricas también para empresas que se dediquen a la alimentación, las diésel están prohibidas. Entonces ahí sí o sí vas a tener que ir a parar a una eléctrica, por ejemplo. Por cuestión de contaminación ambiental, entiendo, ¿no? Exacto. Obviamente no puedes estar echando humo donde hay alimentos. Que a ver, hoy en día ya las diésel también se hacen con, ahora no me sale esto de filtros, El filtro de partículas. esto, que ya la hacen con filtro de partículas y tal, de manera que ya echan bastante menos humos y tal, pero bueno, con todo y con eso, para la alimentación están prohibidas. Oh, increíble. Bueno, mejor, mejor, porque es que si no, luego, madre mía, lo que nos venden por ahí, para comer. Ok, ok. Y a nivel de cómo se compara el costo inicial, esta inversión de una carretilla eléctrica frente a estas otras opciones vista a largo plazo, ¿cómo se amortiza esto? ¿Tiene algún tipo de beneficio, digamos, a nivel de costes? ¿Beneficio te refieres a que te lo puedas desgravar o...? No, no, más bien pues, simplemente a nivel de inversión, por ejemplo, no sé, el A ver, tiempo... a la larga sí que es cierto que, por ejemplo, la diésel va a tener un mantenimiento mayor porque tiene cambio de filtros y tal, cosa que la eléctrica no, ¿no? Por Sí, a ejemplo. ver, si haces una comparativa entre eléctrica y gasoil, Por eso. está claro de que el precio inicial quizás estemos hablando de que igual hay un porcentaje más alto en la eléctrica de su valor, pero a la larga, si comparas dos cosas, mantenimiento, que es aceites, filtros, como puede ser cualquier vehículo tipo coche, pues vas a generar ahí un gasto superior. Y luego, claro, tal como está hoy en día subiendo, digamos, los carburantes, tanto Bueno, lo que te iba a decir, gasoil, perdona que te corta, ahí antiguamente, claro, sí que había diferencia de el kilovatio con el gaso, pero claro, es que hoy en día ya meterte ahí... es más, al final, si haces números, yo creo que la eléctrica es más aconsejable para amortizarla en menos tiempo. Antiguamente sí, pero es verdad que ya olvídate de eso. Sí, sí, por eso te digo, antiguamente estaba clarísimo este tema, pero claro, hoy en día ya pues tienes que meterte en otros puntos, ¿no? Para ver de verdad la diferencia. Wow. No sé si a nivel de curiosidad, no sé si hay o está planificado tal vez algún tipo de carretilla de estas para exteriores, hablo, que sea como más ecológica, que tenga tal vez el techito con placas solares, o ¿sabéis de alguna cosa de este tipo? Se me acaba de ocurrir ahora, no sé si eso está en plan de desarrollo. Hombre, de momento, con techo y tal sí que hay, pues para el tema este de lluvia, pero que yo sepa con techo solar. No, pues te voy a decir por qué, porque
de alguna manera una batería, digamos, estamos hablando de capacidades, aunque tú la veas, digamos, dentro de una máquina, pero estamos hablando de capacidades a veces de 800, 1000 amperios, para que una placa solar, digamos, por la ubicación del techo, por ponerla en algún lado, pudiese, digamos, poder llenar, o sea, llenar no, para poder cargar esa batería, tendrías que tener muchísimo tiempo, ¿no? Sí, ok. Mucho tiempo. Realmente, las baterías estas de las carretillas son muy parecidas a las baterías estas que se ponen en algunas viviendas para las placas solares, pero claro, las placas solares van cargando poco a poco, no hay prisa, 24 horas, y claro, tú las máquinas las tienes que, digamos, utilizar. Entonces, no sé, yo creo que no sería factible. No, ok. Pensaba que había tenido una idea multimillonaria, No, pero va a ser que no. resulta que no. Oh, ok. Respecto a temas que lo hemos tocado alguna vez por encima, temas de seguridad, de todo lo que viene a ser las carretillas. ¿Cómo se lleva esto de cara a las empresas? No sé si es algo que también tocáis a nivel de consejo, ¿no? Para cuando alguien va a comprar, desde la incultura. ¿Seguridad te completamente. refieres de lo que debe llevar la carretilla de seguridad? Esa es una parte y también luego la parte del operario. Formaciones, ¿cómo es esta parte? Tipo, oh, ¿tengo que sacar un carnet o cómo va todo esto? Desde la incultura absoluta. Bueno, esto nosotros normalmente sí que explicamos y decimos lo que hay, luego ya el cliente decide o no. En principio, la duda de mucha gente es esto, si necesita carnet de carretillero o tal. Legalmente se dice que excepto para las traspaletas eléctricas y las manuales, el resto de maquinaria, sea apilador, sea carretilla eléctrica, sea carretilla diésel, sea retráctil, todas necesitan carnet de carretillero. Y no vale un carnet para todo el mundo, es decir, si en la empresa hay 4 personas que llevan esa carretilla, las 4 personas deben llevar el carnet. Y es, ahora no me saldrá la palabra, es personal, es decir, esa persona cuando marche de la empresa se lleva su carnet, no se queda en la empresa. Ostras. Y esto hay mucha gente que no lo tiene claro, como es interior, tal, bueno, si viene una inspección y le quiere buscar las cosquillas, pues bueno, se las puede buscar porque es algo necesario. Aparte de que la propia carretilla debería también tener su seguro, o bien la propia carretilla o bien añadirla en el seguro de tu almacén. Pero la carretilla también es una maquinaria. De que salga a la calle porque esté matriculada, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a pensar, bueno, si no sale a la calle, si no está No necesita matriculada, seguro. y entonces cuando está matriculada es cuando no, tengo mi seguro, como cualquier otro vehículo, pero si no sale a la calle no se suele asegurar. Entonces, bueno, es un tema que a veces es importante. Yo imagino que la gente lo piensa con esa lógica de, no sale a la calle, pues no... Bueno, y es que te lo dicen, no, si es para interior, no salimos, bueno, ya. Pero puede ocurrir un accidente dentro igual, ¿no? Wow. Se te pueden ir los frenos y irte contra un compañero que pasa y no lo has visto porque ibas marcha atrás y no tenías el acústico de marcha atrás puesto y no te ha escuchado. Es como todo, ¿no? Es recomendable, aunque luego el cliente puede... Bueno, recomendable, y dentro de recomendable Está volvemos a insistir, claro. obligatorio. Lo que pasa es que aquí las obligaciones, hasta que no viene la policía o viene una inspección y de verdad te asustan o te meten la multa directamente, pues no nos lo tomamos lo en serio que tendría que ser, porque volvemos a lo de siempre. Ya no es por pagar, por tener, es que es seguridad. Es seguridad para ti, si eres tú el que la llevas, para tus empleados, para cualquier cliente que venga a visitarte y está la máquina por allí danzando. Es que hablamos de vida. Que parece tontería, pero... Es importante, no, 100%. Pues nosotros teníamos un cliente que le fallaron los frenos y claro, normalmente las máquinas tienen como un micro de asiento que cuando tú vas sentado entiende que está ahí la persona y funciona, pero si tú te levantas no funciona porque entiende que no hay nadie. Como este micro de asiento no funcionó, la máquina salió disparada. La puerta del almacén, que estaba un poco entreabierta, le dio con las horquillas rompiendo parte de la puerta y se incrustó las horquillas en un coche que había justo fuera aparcado. O sea, fue tremendo. Si en vez del coche o al mismo tiempo pasa una persona, no te quiero explicar qué hubiera pasado. O sea, esa persona no lo cuenta. Porque unas horquillas de una carretilla a toda velocidad se incrustó directamente en la chapa del coche. Imagínate lo que le hace a una persona. Quiero decir que al final... los fallos de las máquinas, como máquinas que suceden, no cuentas cuándo van a suceder porque no te avisa de se me va a estropear el freno, se me va a estropear esta luz, o no avisa y por eso al menos
hay unos mínimos que tenemos que tener, como es su seguro y como son sus revisiones y como que el propio carretillero sepa cómo funciona la máquina que está llevando. Al final es un vehículo. Tú te sacas un carnet para llevar un coche o una moto de gran cilindrada, Ya. incluso ahora querían a los patines también hacerle algo, a los patines eléctricos, y tienes una carretilla y no tiene nada, ostras. Si es como un coche casi igual. Bueno, tiene potencial de hacer daño, así que ya por esa lógica tendría Claro, que... claro, por eso te digo. Entonces está todo ese tema de seguridad y luego está el tema de seguridad de la propia máquina. Bueno, a ver, los elementos de seguridad de una carretilla, pues hasta ahora son bastante simples. Son que tenga un destellante, que es un avisador luminoso, para que las personas que hay alrededor sepan que hay una máquina moviéndose. El acústico marcha atrás, porque el operario cuando lleva, digamos, la carretilla es un poco difícil mirar hacia atrás y no tiene un ángulo muerto, y para eso el acústico, para que las personas que pasan se den cuenta que pasa algo. El cinturón de seguridad, bueno, pues como cualquier cinturón, puede evitar que un vuelco de máquina pues que no sea aplastado el operario, ¿no? Que lleva la máquina. Y luego bueno, los espejos retrovisores es aconsejable, ¿no? Porque te permite, digamos, y girarte, pues ver la situación que tienes detrás y, bueno, y siempre te va a ir mejor que no incluso para la espalda, ¿no? Para Claro. girarte. Y luego está el micro de asiento, que ya es un punto que antiguamente, en la ley, que es lo que te dice, que si la máquina cuando salió, como cualquier ley digamos, de fábrica, no lo llevaba, pues aún te puedo decir que no hace falta, pero sí que necesita un mecanismo la máquina, que si el operario no está sentado en su habitáculo, ya sea algo con el pie o ya sea cualquier cosa, que la máquina no debería de funcionar. Pero no te lo especifica si es microasiento, si es un pedal que le tiene que... Cualquier cosa te puede valer, pero sí que te indica que tiene que haber algún elemento, ya bien sea eléctrico o manual, que no te permita que la máquina, si no hay nadie en el habitáculo, no pueda moverse sola, ¿no? Wow. Aquí la duda viene, porque claro, las máquinas nuevas ya vienen con todo lo que dice Javier. La duda de la gente es los que tienen la máquina antigua que no lleva ni cinturón de seguridad, ahí es donde tienen la duda, si lo han de colocar o no lo han de colocar. Y aquí ya... Sí, no, el cinturón lo has de colocar. Cinturón acústico y destellante hay que colocarlo Obligatoriamente. sea de cuando sea la máquina. Ok. Pero que esa es la duda, ¿sabes? Que tiene mucha gente. Bueno, como yo la compré ya venía así, no Bueno, hace falta. estamos hablando de que igual, para que te hagas una idea, estos elementos de seguridad, igual hace 40 años que los fabricantes, algunos no lo ponían, pero hace 40 años. O sea, la mayoría de lo que hay en el mercado lo debería de tener. Claro. Como todo, ¿no? Pero luego si está o no, es la... No, ha desaparecido. No, yo sé que estaba y dices, Estaba, ¿cómo ha estaba. desaparecido esto? Bueno, Oh, son cosas que pasan. increíble. ¿Qué planes tenéis para el futuro? ¿El equipo Hidraltura a dónde está proyectando? ¿A dónde os gustaría llegar? O sea, ¿cuál es el siguiente paso en este proyecto? En cualquier sentido, ¿eh? El futuro está en poder, pues eso, llegar a gente que a lo mejor no llegamos porque cuando buscan no les sale nuestra web como primera opción, y que de otra manera pues bueno, puedan llegar y conocernos y saber cómo trabajamos, y nosotros siempre decimos, ¿no? Pruébanos aunque sea telefónicamente, que no cobramos, es gratis. Es gratis. Y ahí poder ayudar a más gente a encontrar la máquina que necesita, que tengan un buen servicio. Y bueno, para ello, pues bueno, estamos metidos un poquito en redes sociales, estamos en Instagram y estamos en TikTok, y vamos añadiendo ahí noticias para que la gente, pues bueno, que el que no quiera entrar a nuestro blog a leer la noticia, lo vea en un vídeo un poquito más corto, explicado. Y sí que es cierto que ahora, pues bueno, nos gustaría meternos un poquito en el tema de los directos para poder ayudar a la gente, sobre todo, pues bueno, aquellos que tengan dudas y quieran hacernos consultas, ya bien sea tipo mecánico, alguna cosa que le pasa a su máquina y quiera saber, por ejemplo, qué le sucede a la máquina, así un poco a voz de pronto con lo que nos dice, y podemos decirle, o si quiere saber el precio de la reparación de la transpaleta en función de lo que nos diga que le pasa, pues bueno, cualquier consulta que tengan, tanto a nivel técnico como a nivel de compra. A veces tienen dudas, ¿no?, de si compran, si hacen un renting, pues bueno, les podemos asesorar de las diferentes opciones que hay y que le aconsejamos según su tipo de empresa. Pues todo esto... Bueno, para mí va a ser bastante divertido, porque, bueno, yo hasta ahora todas estas dudas que pueden tener, ten en cuenta que hay un trato por teléfono entre cliente y en este caso conmigo,
de que es muy directo, ¿no? Entonces a veces incluso le digo, si tienes ahí, digamos, un tester, mídeme esto, si el cliente más o menos yo veo que puede hacerlo, o míramelo, o sea, intento un poco, digamos que él, no solo, pero un poco para que envíame fotos, todo lo que le pueda sacar, lo hacemos por teléfono, ¿no? Y por WhatsApp, con fotografías, vídeos, todo este tema lo hacemos Sí, que a veces muchísimo. ha sido algo un poco tonto Sí. y con esas fotos y ese tal le ha dicho, Sí. oye, dale aquí, o simplemente, oye, que se te ha bajado el fusible. Hoy, hasta, bueno, Y no hace mucho, pero este año hemos empezado, pero por casualidad, ¿eh? Decir, bueno, hazme una videoconferencia y vamos mirando la máquina y elementos y yo decirle, mírame esto, lo otro, y me ha parecido divertido, ¿no? Y bueno, y muy agradecido porque al final no la han llegado a solucionar, pero sí, o una, sabemos de qué se trata, que ya puedes ir con el recambio, o dos, a veces ha podido hacer cualquier cosita para sacar la máquina por lo que sea de donde está, que se ha quedado en medio, y hemos solucionado el tema y ha sido divertido. Y no sé, el igual cliente agradecido con más esto que... de los directos va a ser parecido, prácticamente igual, pero que con un directo que siempre sobre preguntas básicas y esto a mí es Bueno, un porque eso tema que... queremos que sea pues eso, un poquito informal, ¿no? Y que la gente pues que tenga dudas, que en vez de tenerlo que buscar en Google, pues bueno, si nos lo pregunta y podemos un poquito pues asesorarles y ayudarles o decirles, pues bueno, es un poquito la idea, ¿no? Aparte de poder ofrecer pues ya las máquinas que tengamos en ocasión en ese momento, por si alguno está necesitado de alguna cosa, también explicar las diferencias entre las traspaletas eléctricas, que son las que ahora están cambiando a las traspaletas manuales, ¿no? Porque lo que está clarísimo que el que prueba la traspaleta eléctrica ya no quiere la manual ni verla, Y vamos. además, no es que no la quiera, es que parece que se ha olvidado que ha estado 10 15 años con la manual y ahora al probar la eléctrica, cuando le ha podido pasar algo, un día, la manual no, porque claro, un día, si llevas toda la vida con la manual, cuando ya pruebas una cosa que tú notas, ¿no? Muchos clientes me comentaban de que, bueno, la diferencia de llegar a casa con dolor de espalda y con ganas de estar en casa o querer ir a cenar y a dormir, bueno, es una diferencia abismal, ¿no? Y todas estas cosas te van haciendo pensar y ya, pues, ya no es una máquina, digamos, que te agiliza el trabajo, que también lo hace, sino es que te va a quitar dolores de espalda, Sí, que ya es por tu salud, Claro, la por salud, ti. Al final hay que trabajar, pero cuanto más cómodo y mejor trabajes. mejor. Y bueno, por 100%. eso hemos pensado de cara al futuro, pues esto, ¿no? Hacer estos directos pues para asesorar a la gente, informar de los nuevos productos para el que no lo conoce y sigue con la manual, que sepa que existe este tipo de máquina, por ejemplo. Y bueno, como digo, pues la maquinaria nueva que tenemos, pues para que la conozcan, la de ocasión que tengamos en el momento y sobre todo, insisto, pues dudas que tengan, que no sepan qué comprar, que no sepan, hay gente que tiene el almacén con una tipología, unas estanterías o en el sol y no sabe qué tipo de máquina realmente necesita, pues bueno, poderles informar de qué tipo de máquina según sus necesidades va a necesitar, o lo que te comentaba, ¿no? Hago compra, hago renting, hago un leasing, qué diferencia hay, o métodos de pago, por ejemplo, las paletas eléctricas nosotros ofrecemos el pago aplazado. Pues hay mucha gente que no lo sabe y dice, no me la compro porque no tengo dinero. Ostras, pero ¿y si la pagas en 3 o 4 veces? Claro. ¿Así sí que te animarías? Pues bueno, pues se trata un poquito de eso, ¿no? En los directos informar de las novedades que tenemos y de las opciones y que nos hagan las preguntas necesarias. Está perfecto. Creemos que bueno, puede ser bueno para nuestros clientes, ¿no? Y ahí estaremos. Bueno, y para todo el mundo, ¿no? Al final, porque, por ejemplo, si yo tengo una duda y que la quiero, si tengo que googlear las horas que tienes que pasar para llegar tal vez a lo específico que te pasa a ti. No, y a veces, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que buscas algo y te lo explican de una manera tan técnica que es que tampoco entiendes ni lo que has Claro. leído, ¿no? Porque claro, los que son del sector mecánico y tal, a lo mejor a la primera lo entienden, pero a lo mejor alguien que ha comprado la carretilla porque la necesita tal, cuando le explican por qué se le ha sulfatado el tapón, el elemento de la batería, es que ni lo entiende cuando lo lee. Claro. Entonces, bueno, pues por eso nosotros ahí estaremos para explicarlo de una manera, pues eso, como si me lo explicaran a mí que yo no soy mecánica, ¿no? Que yo lo pueda entender y que sepa por qué le pasa lo que le pasa a mi máquina, cuándo y qué solución tiene y todo esto, ¿no? Pues nada, chicos, muchísimas gracias por este tiempito que podamos
comentar un poco el primer capítulo, ¿no? De Hidroaltura. Habrán más capítulos, ya os avisamos, no sé todavía la frecuencia, la tenemos que definir. Espero que os haya gustado y nada, simplemente hasta la próxima. Muy bien. Perfecto. ¿Os ha Igualmente. gustado la experiencia? Sí, sí, sí. Ha muy bien. estado bien. Ha estado bien. Perfecto. pues nada, Entretenida. muchísimas gracias. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. luego. Chao.